Hola a todos chicos, espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a CIA. El día de hoy vamos a ver la segunda clase de Generalidades de Anatomía, la cual tratará acerca del sistema óseo. Comencemos. Este es un conjunto de estructuras especializadas en la protección de tejidos blandos, locomoción y producción de células sanguíneas, lo cual se denomina hematopoiesis. Dentro de las células sanguíneas tenemos tres grupos principales. El primero está conformado por los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. El segundo está conformado por los glóbulos blancos o leucocitos. Y el tercero por las plaquetas o trombocitos. Si nos referimos al proceso mediante el cual se producen únicamente glóbulos rojos, este se denomina eritropoiesis. Entonces, este tejido óseo está formado por una célula específica denominada osteocito. El ser humano adulto tiene aproximadamente 206 huesos, pero esta cantidad llega a superar los 300 cuando nacemos. ¿Por qué? Porque estos huesos son más pequeños y hay ciertas separaciones entre ellos, lo cual facilita el proceso de parto. Y para estudiar el sistema óseo, este se debe dividir en dos partes. La primera conformada por el esqueleto axial y la segunda por el esqueleto apendicular. Hablemos de las partes del hueso. La primera que vamos a mencionar es el hueso esponjoso, esta que se encuentra acá. También es denominado hueso trabecular. Su función es brindar resistencia, amortiguación y cierto grado de flexibilidad a la estructura ósea. Su ubicación, pues el hueso esponjoso se encuentra principalmente en los extremos del hueso. Ahora tenemos el hueso compacto, el cual es más externo y representa la porción dura y rígida del hueso, esta que se encuentra acá. Ahora tenemos la médula ósea. Hay dos tipos, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja se encuentra en el hueso esponjoso y es la que se encarga de llevar a cabo el proceso de hematopoiesis, mientras que la médula ósea amarilla se encuentra más hacia el centro. Y esta básicamente es un depósito de adipocitos o células adiposas, en otras palabras, grasa, las cuales sirven como un reservorio de energía para los procesos que realiza el hueso. En el caso del periósteo, esta es una membrana que recubre el hueso y le otorga dos propiedades muy importantes. La primera se basa en la nutrición, ya que a través de esta membrana entran unos vasos sanguíneos que llevan sangre, oxígeno y nutrientes, los cuales son fundamentales para mantener íntegras las funciones y la estructura del hueso. La otra propiedad que otorga el periósteo es la sensibilidad, y esto es a través de los nervios. ¿Esto qué significa? Cuando un hueso recibe un impacto, el dolor que se siente no es por el hueso en sí, sino por el periósteo. Es este quien le permite al hueso sentir dolor, transmitirlo para darnos cuenta de que hay un daño en la estructura. Ahora, otras partes del hueso, pero estas son más específicos para los huesos largos. Son la epífisis, la diáfisis y la metáfisis. La epífisis fue lo que mencionamos anteriormente como los extremos del hueso. Entonces esto quiere decir que es en cada epífisis donde se encuentra principalmente el hueso esponjoso. La diáfisis vendría siendo el cuerpo del hueso o la porción media. Y la metáfisis es un punto medio que hay entre la diáfisis y una de las epífisis. La clasificación de los huesos mediante su morfología da lugar a las formas óseas. La primera que podemos mencionar es la de los huesos largos. Estos constan de una zona cilíndrica, denominada diáfisis, una porción media, y de dos extremos, denominados epífisis. Como ejemplo de huesos largos tenemos el fémur, el cual es el hueso del muslo, el radio del cúbito, huesos del antebrazo, tibia y peroné, huesos de la pierna, y el húmero, hueso del brazo. Los huesos cortos. Estos se caracterizan por tener una forma un tanto irregular y no son simplemente una versión más corta de los huesos largos. Entonces, esto, a diferencia de los huesos largos, no posee ni epífisis ni diáfisis. Esto podemos encontrarlos en los huesos del carpo, los cuales se encuentran en la mano, y los huesos del tarso, los cuales son pertenecientes al pie. Los huesos planos.
Estos se encuentran donde se necesite protección de partes blandas del cuerpo o donde se requiera un lugar para la inserción de músculos extensos, como por ejemplo los huesos del cráneo, las costillas y el esternón, perteneciente a la jaula torácica, y la escápula u omóplato, huesos del hombro. Los huesos irregulares. Básicamente este grupo está conformado por huesos de forma característica y particular, es decir, no cumplen con otras dimensiones como los huesos largos, los planos, los cortos. Como ejemplo tenemos el martillo, el yunque y el estribo, la cadena de huesecillos que se ubica en el oído medio. Las vértebras, pertenecientes a la columna vertebral, y el hueso sacro. El hueso sacro es un conjunto de vértebras, las cuales están fusionadas y forman un solo hueso. Y ya para finalizar con las formas óseas tenemos a los huesos sesamoideos, los cuales son pequeños huesos redondeados que se encuentran habitualmente en tendones de manos, rodillas y pies, y su función es proteger a estos tendones del estrés y deterioro. El principal hueso sesamoideo es la rótula, o también denominada patela, el cual pertenece a la articulación de la rodilla. Para poder estudiar los huesos de forma adecuada, hay que dividir el esqueleto en dos partes, una porción axial y otra apendicular. Pero, ¿a qué se refiere la palabra axial? Se refiere a eje, al eje medio. Entonces, el esqueleto axial está conformado por huesos que están cercanos a la línea media o que están sobre ella. En total, hay 80 huesos en el esqueleto axial, los cuales están distribuidos entre la cabeza, la columna, el tórax y el oído medio, para un total de 79. El hueso restante es el hueso hioides. Entonces el esqueleto axial es este que se encuentra acá, de color azul o gris, como lo quieran ver, y el esqueleto apendicular es de color naranja. ¿A qué se refiere esqueleto apendicular? Apéndices de movimiento. Entonces, son los huesos que se encuentran en el miembro superior y en el miembro inferior. En la cabeza hay un total de 22 huesos, los cuales están divididos entre la cara y el cráneo. Los huesos del cráneo son un total de 8, 2 pares y 4 impares. Los huesos pares son el parietal, el temporal, y los impares son el hueso occipital, el frontal, el esfenoides y el etmoides. Algo a tener muy en cuenta es que para poder comprender de forma adecuada muchos términos hay que saber la etimología, es decir, el significado de las palabras. Tenemos prefijos y sufijos. Uno de los sufijos más importantes es el oides, que significa forma de. Entonces, el hueso esfenoides, ¿a qué se refiere? Tiene forma de cuña. Entonces, tenemos acá al hueso esfenoides, que es similar a un murciélago o una mariposa, como quieran verlo, porque tiene alas. Esta que está acá y esta que está acá son las alas mayores. Y estas que están aquí y aquí son las alas menores, que vendrían simulando las orejas del murciélago. Esta es una vista anterior del hueso esfenoides y esta es una vista posterior. Ahora tenemos el hueso etmoides, que significa forma de criba. Una criba es una malla con muchos huecos, la cual es utilizada para filtrar. ¿Y qué similitudes tiene con el hueso etmoides? Que este también tiene muchos agujeros. Incluso una de sus partes se denomina lámina cribosa. Esos son los 8 huesos del cráneo. Los 14 huesos de la cara son 2 impares y 6 pares. Los 2 impares son el vómer y el maxilar inferior o hueso mandibular. Entre los pares tenemos al unguis o hueso lagrimal, al palatino, al maxilar superior, al malar o cigomático, a los huesos propios de la nariz y a los cornetes inferiores. En total da 14. Una curiosidad es que el hueso mandibular o maxilar inferior pertenece a la única articulación móvil de la cabeza, que es la articulación temporomandibular.
La columna vertebral es un conjunto de vértebras superpuestas, las cuales van a tener características específicas dependiendo del segmento en el que se encuentren. El primero es el segmento cervical, conformado por 7 vértebras, desde C1 hasta C7. Luego tenemos el segmento torácico, desde T1 hasta T12. Este también es denominado segmento dorsal, por lo cual en vez de tener una T, se le coloca una letra D. Posteriormente el segmento lumbar desde L1 hasta L5. Luego el hueso sacro, el cual es un hueso que resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. Y por último el coxis, el vestigio de una cola. El coxis puede estar formado de 3 a 5 vértebras fusionadas. Hay vértebras que tienen características muy puntuales. Y en el caso de atlas y axis, estos son nombres que se refieren a las primeras dos vértebras, es decir, C1 y C2. Existen ciertas características que nos permiten diferenciar unas vértebras de otras. En el caso de la vértebra cervical, esta tiene a cada lado un agujero denominado foramen transverso. A través de este pasa la arteria y la vena vertebral. Las vértebras cervicales, torácicas y lumbares comparten una estructura denominada agujero vertebral. A través de él pasa la médula espinal. En el caso de la vértebra torácica, esta tiene dos estructuras bastante desarrolladas de lado y lado. Se denomina apófisis transversas. Son bastante importantes porque aquí es donde se articulan las costillas. Un par de costillas para cada vértebra. En el caso de las vértebras lumbares, estas tienen un cuerpo más desarrollado o más grande en el sentido lateral que en el sentido anteroposterior. Aparte, su agujero vertebral es más pequeño y tiene una forma triangular. Por acá tenemos el hueso sacro. Ya lo hemos mencionado anteriormente, la fusión de 5 vértebras. Podemos reconocerlo por la presencia de sus agujeros sacros, tanto anteriores como posteriores. Cabe destacar que esta es una vista anterior del hueso. Tenemos acá el coxis, una vista lateral izquierda, y aquí tenemos a los discos intervertebrales, los cuales funcionan como una especie de almohadillas, las cuales se encuentran entre una vértebra y otra, con el objetivo de evitar roce o fricción entre las estructuras óseas, porque de no cumplir con esta función, eso causaría dolor y una disminución en la capacidad de realizar movimientos. Hay un dato curioso con respecto a los discos intervertebrales, y es que si una persona tiene una altura determinada, supongamos comienza su día, se levanta, se mide y su altura es de 1,70 m. Luego se va, realiza todas sus acciones durante el día y antes de irse a dormir se vuelve a medir. El resultado puede variar disminuyendo la altura en 1 cm. Esto es porque los discos intervertebrales se compactan al soportar el peso del cuerpo durante todo el día. Y esto se vuelve a su estado normal mientras una persona descansa. La jaula torácica cuenta con un total de 25 huesos, siendo el primero el esternón, este que se encuentra aquí. Tiene 3 partes, el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Los 24 huesos restantes son las costillas, distribuidas en 12 pares. Estos 12 pares de costillas se van a dividir en 3 tipos, verdaderas, falsas y flotantes. Las primeras 7 costillas de cada lado son costillas verdaderas. Las que corresponden a la octava, novena y 10ª posición son falsas. Y las flotantes son las últimas 2 de cada lado. ¿A qué se refiere cada término? Las costillas verdaderas son aquellas que poseen un cartílago que las articula directamente con el esternón. Tenemos a la primera, a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Las falsas son aquellas que poseen un cartílago que las articula con el cartílago de la séptima costilla. Las costillas falsas son la octava, la novena y la 10ª. Por último tenemos a las costillas flotantes. Estas no tienen un cartílago que las articule con otro cartílago o directamente con el esternón. Por lo tanto, solamente se articulan con las vértebras correspondientes. Otra característica de las costillas flotantes es que estas son las menos rígidas y por lo tanto tienen mayores posibilidades de fracturarse en comparación a las demás.
Para estudiar el oído se necesita una división de tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo encontramos al pabellón auricular, el cual comúnmente se denomina oreja, y al conducto auditivo externo. El límite entre el oído externo y el oído medio es la membrana timpánica o tímpano. En el caso del oído medio se encuentra la cadena de huesecillos, la cual sirve para propagar el sonido. Su función es transmitir las vibraciones que llegan desde el exterior, entre el sonido, a través del conducto auditivo, hace que vibre la membrana timpánica. Estas vibraciones se transmiten a través de la cadena de huesecillos y este estímulo llega al oído interno, lo cual posteriormente será procesado por los centros nerviosos correspondientes. La cadena de huesecillos está conformada por tres huesos: el martillo, el yunque y el estribo. Y el último hueso del esqueleto axial es el hueso hioides. Significa forma de herradura. Este hueso se ubica a la altura de la tercera y cuarta vértebra cervical y funciona como el sitio de inserción de la porción fija de la lengua. Tiene una particularidad, y es que es el único hueso de todo el cuerpo que no se articula con ningún otro hueso. Ahora toca el turno del esqueleto appendicular. Este está formado por 126 huesos, los cuales se dividen solamente en dos partes: miembros superiores y miembros inferiores. Los miembros superiores cuentan con 64 huesos y los inferiores con 62. Para estudiar el miembro superior hay que dividirlo en regiones. La primera es el hombro. Acá encontramos al omóplato o escápula y a la clavícula. En el caso del brazo encontramos al húmero, en el antebrazo al radio y al cúbito. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? El radio es lateral y el cúbito es medial. Si este ejemplo no les funciona, tengo uno más sencillo. Cada radio necesita una antena. La antena del radio es el pulgar. Entonces, del mismo lado en el que está el pulgar, está el radio. Y luego tenemos los huesos de la mano. Vamos a verlos más de cerca. En la mano tenemos a los huesos del carpo. Son 8 en total. Son escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Luego tenemos 5 huesos metacarpianos, uno para cada dedo. Y posteriormente tenemos falanges. Cada dedo, desde el segundo hasta el quinto, cuenta con 3 falanges, enumeradas primera, segunda y tercera, de proximal a distal. Mientras que el primer dedo o pulgar cuenta con únicamente 2 falanges. En el caso de la mano, los dedos se enumeran de lateral a medial. Ahora toca el turno del miembro inferior. Acá tenemos a la cadera, el hueso coxal. Luego tenemos al fémur, en el muslo. La articulación de la rodilla tenemos a la rótula. Posteriormente tenemos en la pierna tibia y peroné. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? La tibia es medial y el peroné es lateral. Eso quiere decir que a nivel de la pierna, esta presenta una mayor resistencia del lado medial, o mejor dicho, en su parte medial, que en su parte lateral, por la presencia de la tibia. Y luego tenemos al pie. El equivalente del carpo en el pie vendría siendo el tarso, pero este no cuenta con 8 huesos como el carpo, sino 7, los cuales son el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, el cuboides y la primera, segunda y tercera cuña, o también denominados huesos cuneiformes. El equivalente de los metacarpianos son los metatarsianos, enumerados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y al igual que en los dedos de la mano, también hay falanges. Hay 3 para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, y en el caso del primer dedo o dedo gordo solamente encontramos 2. En el caso de los huesos del pie, en el caso de los dedos del pie, la enumeración va de medial a lateral. Fórmula dentaria. Si bien los dientes no se clasifican como huesos, quise agregar este contenido para que por lo menos conozcan
¿Cuál es el nombre que poseen los dientes? Un adulto posee 32 piezas dentales en total, las cuales están divididas en dos arcadas, una superior y otra inferior, para un total de 16 dientes por cada arcada, que entre ambas suman 32. Bien, estos 32 se dividen en cuatro grupos. Incisivos, que son 8, son los más mediales, 4 para cada arcada. Luego tenemos a los caninos, 4 en total, 2 para cada arcada, son estos que están acá. Después tenemos a los premolares, 4 por cada arcada, 8 en total. Y por último a los molares, 12 en total, 6 por cada arcada. Hay un dato curioso con respecto al tercer molar, porque este popularmente es conocido como muela del juicio o cordal. Es turno de los datos curiosos. El primero, el fémur es el hueso más largo y resistente del cuerpo. Este puede llegar a medir una cuarta parte de la altura de una persona. Entonces, para alguien que mide 1,80 m, el fémur mediría aproximadamente 45 centímetros de largo. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo, llegando a medir entre 2 a 3 milímetros. El cuello de una jirafa tiene la misma cantidad de vértebras que posee el cuello de un humano. A pesar de su gran tamaño, las jirafas poseen 7 vértebras cervicales. La diferencia es que las de ellas miden 30 centímetros de altura en promedio. La vértebra C1 lleva por nombre Atlas, en honor al titán de la mitología griega. Zeus, luego de derrotar a Cronos, decidió castigar a uno de los principales aliados que tenía este, el cual era Atlas. Lo condenó por el resto de la eternidad a mantener separados la tierra y el cielo. Es por esto que, en todas sus representaciones, a Atlas se le ve cargando el mundo sobre su cuerpo, específicamente sobre su espalda, cuello, cabeza. Entonces, ¿qué relación podría tener esto con la vértebra C1? Esta es la que está justo debajo del cráneo, está en contacto directo con él. El cráneo forma parte de la cabeza, entonces se podría decir que C1 sostiene la cabeza, cada cabeza es un mundo. C1 sostiene al mundo, Atlas sostiene al mundo, es una buena analogía y también una excelente forma de recordarlo. Ahora, un poco más acerca de la historia de Atlas. Una vez se encontró cara a cara con Perseo, uno de los hijos de Zeus. Perseo, luego de haber asesinado a Medusa, le pidió hospitalidad a Atlas. Atlas, al recordar una profecía en la que decía que uno de los hijos de Zeus le robaría sus riquezas, se negó. Por lo tanto, Perseo sacó la cabeza de Medusa y petrificó a Atlas, formando así la cordillera de Atlas, la cual se encuentra en el noroeste de África y se extiende en países como Marruecos, Túnez y Argelia. Y muy bien, chicos, para finalizar la clase, quiero dejarles la siguiente frase. Los héroes nos demuestran que no necesitas ser perfecto para hacer lo correcto. No se trata de vivir sin temor, sino de enfrentar a la injusticia. No se trata de ser poderoso, sino de encontrar tu llamado cuando menos te lo esperas. Dicho por Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee. Pienso que a veces queremos resolver cualquier tipo de problema, hacer cualquier tipo de cosa sin importar cuánto cueste, cuánto tiempo tome, qué tan difícil sea. Y la verdad es que no podemos, porque simplemente somos humanos. Pero eso no significa que no podamos ser grandes. Sí es verdad que nunca lograremos alcanzar la perfección, pero eso es excelente. ¿Saben por qué? Porque ser individuos perfectos, eso implica que no habría nada que mejorar. Y qué aburrida sería una vida en la que no tengamos alguna meta propuesta, no pensemos en quiero cambiar esto, quiero mejorar en este ámbito, quiero obtener un mejor resultado, porque al ser perfectos no habría nada que mejorar. Pero al no hacerlos, podemos hacer todos esos cambios y al echar una mirada hacia atrás, poder decir, cambié mucho y cambié para bien. Así que no se preocupen si en un momento no son buenos para algo, porque si de verdad quieren serlo,
no deben rendirse. Tienen que esforzarse, seguir luchando y dando todo de sí mismos. Estoy seguro de que sí será. Y con el paso del tiempo, lograrán inspirar a otros para que sean la mejor versión de sí mismos. Básicamente esto se puede resumir en que, es verdad, no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. No hay nadie igual a mí, excepto yo. Entonces voy a tomar todas las cosas que me representan, voy a tener en cuenta todo lo que soy y utilizar eso a mi favor. Y cuando sea el momento adecuado para darlo todo y luchar con mucha fuerza, ustedes podrán alcanzar absolutamente todo lo que deseen. Y bien, chicos, hasta acá llegó la clase. Espero que les haya gustado un montón, que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Recuerden que cualquier duda pueden contactarme y espero que tengan un muy buen día. Se les manda un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la próxima. Adiós.